Bendiciones, bendiciones, qué gran privilegio poder llegar hasta sus hogares. Bendiciones a toda la Iglesia Cristo de Poder, hermanos y amigos, que a través de este medio, bendito Dios por estos medios, que hoy podemos llegar hasta sus hogares y poderles compartir la palabra de Dios. Hoy quisiera manejar un tema y compartir la palabra en Hechos capítulo 20 y verso 21. Quisiera hablarles hoy acerca del arrepentimiento. Dice Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos compartir esta palabra acerca del arrepentimiento. Creemos de que el arrepentimiento es el medio que nos acerca a Dios. Cuando hablamos del arrepentimiento significa, número uno, reconocer en qué área o en dónde le hemos fallado a Dios. Número dos, hay que entender de que todo ser humano está lejos de Dios. Hoy en día hay tantos sacrificios, pero no hay arrepentimiento. Cuando hablamos del arrepentimiento es reconocer, fallé, me equivoqué o me alejé de Dios. Pero creemos de que Dios es un Dios de oportunidades y ahora pues creemos de que a través de estos medios que Dios nos ha permitido, que es la tecnología hoy, podemos llegar hasta sus hogares. Hoy como que en verdad estamos viviendo tiempos finales. Nunca imaginamos algo así, pero qué privilegio poder llegar hasta su hogar y creemos de que esta palabra bendecirá su vida y su familia. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, todos hemos fallado, todos hemos pecado, todos los hemos alejado de Dios en alguna oportunidad. Pero ¿cuántos de ustedes creen de que este es el tiempo y las cosas que están sucediendo? ¿No será que pudiera ser algo que Dios está utilizando para hacer un llamado a toda la humanidad al arrepentimiento? Por eso hay algo tan impresionante y es esto que queremos compartir hoy. En Segunda de Crónicas, capítulo 7 y verso 14, hay una palabra que seguramente hablará nuestras vidas. Y Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Búsquelo si usted tiene una Biblia y si no, vaya a una. Y Segunda de Crónicas 7:14 dice la palabra: si se humillare, dice, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren, dice, mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Dice, oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo creo de que Dios está hoy muy interesado en nosotros y lo que más anhela Dios es que seamos un pueblo humilde. Cuando la Biblia habla de humillarnos, significa despojarlos del orgullo, despojarlos de ciertos niveles de autoridad que a veces manejamos. A veces cuando la Biblia habla de acerca de humillarse, significa de que delante de Dios no hay ricos ni pobres, no habemos grandes ni pequeños. Cuando la Biblia le habla a su pueblo, si mi pueblo se humillara, significa de que la humildad y la humillación delante de Dios tiene que empezar por el pueblo de Dios. Hoy el pueblo de Dios se ha llenado de orgullo, de odio, de tantas cosas que los rodean. Pero creemos de que cuando nosotros los humillamos, entonces Dios dice que Él oirá nuestra oración. Y dice que si los convertimos de nuestros malos caminos, dice que Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Creemos de que hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de dificultad, pero creemos que cuando estas cosas comienzan a suceder, nosotros debemos ser humildes, debemos de humillarnos delante de Dios. El arrepentimiento es el quebrantamiento en el corazón del pueblo de Dios. Si nosotros los arrepentimos, arrepentirme significa reconocer y el arrepentimiento significa no lo volveré a hacer. Todos en alguna oportunidad hemos fallado, pero creemos de que Dios es un Dios de oportunidad. En el verso 15 dice: ahora, dice, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Creemos de que el arrepentimiento produce algo en Dios. Y lo que produce el arrepentimiento es que los ojos de Dios están abiertos hacia nosotros y atentos sus oídos a la oración de nosotros como pueblo. Creemos de que cuando nosotros clamamos, Dios los oye.
Y cuando hablamos nosotros del arrepentimiento, significa de un acercamiento a nuestro Dios. Hay algo bien impresionante y está en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1 y verso 1. Hay algo bien interesante en esta palabra y queremos hoy en verdad ver esta poderosa palabra. Jonás capítulo 2, y verso 1. Dice la Biblia: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Para que haya oración, debe de haber arrepentimiento. Hoy en día el mundo clama. Todos los seres humanos hoy en día oran, pero no cambian. Hoy en día el ser humano está orando, clamando, gimiendo y orando. Todo el mundo anda preocupado, asustado, pero no hay un arrepentimiento. Entonces yo creo que el arrepentimiento es la base fundamental para que Dios oiga nuestra oración. En el verso 2 del capítulo 2 dice: y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Jonás viene en un momento, Jonás él va huyendo de la presencia de Dios. Jonás llega a un extremo, llega a un momento de angustia. Pero cuando Jonás se reconoce que se había equivocado, dice que Jonás oró y Dios lo oyó. Dice que Jonás clamó y Dios oyó la oración de Jonás. Entonces creemos, hermanos y amigos, que este es el tiempo donde Dios quiere oír nuestra oración. Pero yo creo que para que la oración sea eficaz, debe de haber arrepentimiento. El ser humano se ha olvidado de Dios. El ser humano se ha alejado de Dios. Y para que el ser humano se acerque a Dios, debe de haber un arrepentimiento. Si nosotros nos arrepentimos, significa que vamos a tener un acercamiento con Dios, y entonces Dios oirá nuestra oración y los librará de la angustia. Entonces, por eso la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es muy fiel. Ahora, vamos a tocar un tema. Me impacta este tema acerca del arrepentimiento. Yo sé que el día de mañana, sábado, el presidente, si no estoy mal, creo que decretó al nivel nacional un día de ayuno y oración. ¡Wow! Es impresionante. Pero yo creo que el ayuno y la oración no cambia si no hay un arrepentimiento. Porque de nada nos sirve ayunar mañana y orar si nuestras actitudes siguen siendo las mismas. Si el guatemalteco no cambia, su oración, su sacrificio será en vano. Porque la Biblia dice que se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca la palabra. El pueblo de Dios, el ser humano, el mundo entero ha desobedecido a Dios. Entonces, oiga lo que dice esta palabra, y esto es impresionante. En Jonás capítulo 3, verso 1 dice la Biblia: vino palabra de Jehová, dice, por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Cientos de años atrás, Dios nos ha venido hablando. Dios ha venido usando muchos medios para acercarnos a Él, pero no hemos querido oír la palabra de Dios. El ser humano ha cerrado los oídos. Por eso Dios dice en su palabra: este pueblo de labios me honra, pero en su corazón está lejos. Pero creemos, hermanos y amigos, que este es el tiempo, este es el año, o esta pudiera ser la oportunidad para arrepentirnos. Si hay alguna área donde deberíamos de arrepentirnos, hagámoslo, porque seguramente el arrepentimiento nos va a acercar a Dios. En el verso 3 dice la Biblia: y se levantó, dice, Jonás, y fue a Nínive, conforme dice a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El mensaje de Dios a través de Jonás hacia Nínive era esta. El mensaje era un mensaje claro. Jonás comenzó a predicar y a decir: de hoy en 40 días Nínive será destruida. Se ha decretado la cuarentena al nivel mundial. Y a mí se me hace que esa cuarentena es algo profético. El mensaje de Jonás era ese: 40 días. Dentro de 40 días Nínive será destruido.
Y sabe que había una sola razón, había un solo motivo por el cual Nínive iba a ser destruido. ¿Sabe cuál es? Número uno, Nínive se había corrompido. Nínive se había separado de Dios. Nínive se había alejado y se había olvidado de su creador. Hoy en día el mundo entero se ha olvidado de Dios. Hoy en día el mundo se ha alejado totalmente de Dios. A veces creemos que las posesiones, los niveles académicos, económicos, creemos que es lo suficiente en esta vida. Pero hoy nos damos cuenta que una enfermedad, un virus, una peste tiene al mundo atemorizado. Pero usted y yo no debemos de por qué atemorizarnos. Usted y yo somos hijos de Dios. Dios está con nosotros. Y si hay alguna área donde deberíamos de arrepentirnos, creo de que hoy es cuando. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? El mensaje de Dios era este: en 40 días Nínive será destruido. Creemos, hermanos y amigos, que dentro de 40 días, en esta cuarentena, ¿sabe qué va a suceder? Número uno, gente que nunca ha visitado una iglesia la va a empezar a visitar. Gente que nunca había hablado de Dios va a comenzar a orar. Gente que nunca se había acercado a Dios lo va a hacer. Gente que nunca había aceptado a Cristo lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque creemos que este tiempo, las circunstancias que estamos viviendo, son las que muchas veces Dios está permitiendo para que el pueblo, para que el mundo, para que el hombre, la mujer, el joven, la señorita, el niño y la niña tenga un arrepentimiento y tenga un acercamiento a Dios. ¿Y sabe cuál es lo más poderoso? Que cuando el hombre y la mujer, el joven y el niño se arrepiente, Dios le perdona. Ahora, escuche lo que dice el verso 5. Y los hombres de Nínive, dice, creyeron a Dios. O sea, para que haya un cambio, para que haya un arrepentimiento, hay que creer en Dios y en su palabra. Y sigue diciendo el verso 5. Y proclamaron, dice, ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Mañana sábado es un día muy especial y me encantaría aprovechar esta oportunidad para invitarle a usted a unirnos mañana en ayuno y oración. Pero eso sí, no solo oremos ni ayunemos, sino que también debe de haber un arrepentimiento. Hoy en día el ser humano ayuna y ora, pero no cambia. Hoy en día el ser humano ora y ayuna, pero su actitud es la misma. Yo creo que para que la oración y el ayuno tenga un resultado positivo de lo que queremos que Dios haga en Guatemala en este tiempo, debe de haber un arrepentimiento. El arrepentimiento es aquello: no lo volveré a hacer, no me volveré a alejar de Dios. Él es la fuente de vida. Por eso, hermanos amados, en Juan 15:5 Jesús dijo que separados de Él nada somos y nada podemos hacer. Hoy en día el ser humano está viviendo una vida muy complicada, muy difícil, pero hay un solo motivo por el cual es, y es que el ser humano se ha olvidado de su creador. A veces hacemos lo malo y cuando las cosas malas vienen, nos preguntamos ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué no hace algo? Déjeme decirle que muchas cosas de ellas son provocadas por nosotros mismos. Dios es un Padre, Él es un Padre bueno. El ser humano se ha descarriado del camino, pero este es el tiempo donde el pueblo de Dios se multiplicará y creo que las almas en nuestra iglesia se multiplicarán 5 veces más de lo que ahora es. Dice el verso 6, y llegó, dice, la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esa palabra que el rey de Nínive se levantó, eso significa el ejemplo. El rey de Nínive está dando un ejemplo de arrepentimiento, un inicio de arrepentimiento. En el verso 7 dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Eso significa que cuando la noticia llega al rey de Nínive, Nínive será destruido en 40 días, el hombre se levantó. Eso significa tener el deseo de cambiar
mi vida personal, cambiar el destino a una nación. Porque cuando nosotros nos despojamos, significa que le damos el lugar a Dios. Ahora, cuando Él hace proclamar, nadie, ni los hombres ni animales, gusten de alimento ni beban, el pueblo, la nación, entró en ayuno y oración. En el verso 8 dice, si no dice, cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios frecuentemente, y conviértase. Oiga la palabra del rey al pueblo de Nínive. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Hermanos y amigos, esto es algo impresionante. Cuando hablamos acerca del arrepentimiento, el arrepentimiento es algo muy individual. El arrepentimiento es un acto de conciencia. Reconozcamos, todos los hemos equivocado, todos le hemos fallado a Dios. Pero el arrepentimiento, cuando Dios ve un hombre, o a una nación, o a un pueblo arrepentido, Dios es capaz de perdonar, Dios es capaz de sanar, y Dios se arrepiente de lo que Él dijo. Nínive estaba a punto de ser destruido por causa de la maldad de Nínive. Pero cuando Nínive se arrepiente, ayuna y ora, Dios ya no hizo lo que iba a hacer. Yo creo que en este tiempo, mañana es un día muy especial. Mañana Guatemala estará delante de Dios. Pero recomendación, lo repito, no solo oremos ni ayunemos, sino que en nosotros los guatemaltecos y en el pueblo de Dios debe de haber un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento significa dar la media vuelta en U y volvernos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Ahora, mire lo que dice el verso 10. Y vio Dios, dice, lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les habría, y no lo hizo. O sea, que significa que el arrepentimiento produce en Dios misericordia. Cuando Dios vio a Nínive de rodillas y arrepentido, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. Hermanos y amigos, a toda la iglesia Cristo de Poder, de Villa del Quetzal y todo esto alrededores, queremos decirles, el arrepentimiento es la base fundamental para acercarnos a Dios y para que Dios oiga nuestro clamor y nuestra oración. Hoy en día hay muchos sacrificios, pero poco arrepentimiento. Hoy en día hay grandes obras de caridad, ahora hay grandes sacrificios que hacemos o le presentamos, pero de corazón estamos lejos. Si nosotros nos arrepentimos, todo sacrificio no será en vano, porque Dios es fiel. Ahora, quiero culminar con esto, y esto es algo bien poderoso. En Isaías capítulo 1 y verso 10, vamos a ver algo en verdad. Yo creo, los sacrificios son muy importantes, pero yo creo que el arrepentimiento sobrepasa a ellos. Dice Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad, dice la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Verso 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Dios le está diciendo al pueblo, estoy hastiado. ¿De qué me sirve tanto sacrificio? Si Sodoma estaba en maldad, estaba lejos de Dios y en pecado. A veces creemos que el sacrificio mueve a Dios. Por supuesto, el sacrificio es una acción del ser humano. Pero creemos, hermanos y amigos, cuando Dios le dice al pueblo, ¿de qué me sirven los sacrificios? Significa que lo que Dios hoy en día está pidiendo, además o antes del sacrificio, es el arrepentimiento. Vemos en la Biblia hombres y mujeres que se arrepintieron y Dios los perdonó.
Por eso primera de Juan 1:9 dices, si confesares, dice, tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Significa, hermanos y amigos, Dios perdona. Por muy grande que sea el pecado, Dios lo perdona. Pero para que haya perdón, debe de haber arrepentimiento. Ahora, mire lo que dice el verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para ofrenda, dice, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, fiestas solemnes. Verso 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Dice, cansado estoy de soportarlas. Ahora, mire qué tremendo, cómo Dios viene y se expresa según la Biblia. Entonces yo creo, los servicios, excelente, la oración, poderosa, pero de nada sirve estar delante de Dios si no hay un arrepentimiento. Por eso la Biblia dice en Ageo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El arrepentimiento es muy importante. Oiga lo que le dice Dios a su pueblo. En el verso 18 del capítulo 1 de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así de que espero que este mensaje, esta palabra, haya llegado a su hogar, haya llegado a su casa, haya llegado a su familia y haya llegado a su corazón. El arrepentimiento es un quebrantamiento del corazón. Dios busca un pueblo humillado delante de Él. Quiero orar en este momento y quiero que cierre sus ojos. Y si allí en casa hubiera una persona o en algún lugar donde lo esté viendo a través de este medio, quisiera aceptar a Jesús, lo invito a que haga esta oración conmigo y dígale, Señor Jesús, hoy reconozco que te he fallado, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Entra en mi corazón, transfórmame y haz de mí la persona que tú quieres que sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no me borres de él. Si yo muero hoy, te aseguro, iré con Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida hoy. Cada día busquemos a Dios. Nuestros servicios en casa de oración Cristo de Poder en Villa del Quetzal están suspendidos, pero le invitamos a que busque una célula. Conéctese a esta página de Iglesia Evangélica Cristo de Poder, donde siempre estaremos transmitiendo los mensajes y seguramente Dios lo fortalecerá en estos tiempos de angustia. Dios tiene un plan maravilloso para su vida y Dios es bueno. Oramos y clamamos y declaramos la protección de Dios sobre su vida y sobre su familia y los demás. Soy el pastor Flavio y es una bendición poderle bendecir a través de esta palabra. Hoy sí se ha llegado un momento, iglesia en casa. Usted es una iglesia y en su casa tiene el gran privilegio de escuchar una palabra. Y antes de terminar, quisiera despedirme de esto. Cristo viene pronto. Amén.